Una de las complicaciones, una de las complicaciones más temidas de las enfermedades de la aorta es la disección aórtica porque tiene una mortalidad demasiado alta. Para algunos, y realmente para mí también, nos resulta muy afortunado que sea una patología muy poco frecuente. Sin embargo, el hecho que sea una enfermedad tan poco frecuente, si bien es muy letal, hace que no estemos familiarizados con su reconocimiento y mucho menos con su tratamiento. Y eso hace que cuando nos enfrentemos a esta emergencia, no sepamos qué hacer y muchos puedan hacer las cosas mal. Y la disección aórtica es una de esas enfermedades que, como este ciclista que ustedes logran ver en la imagen, así hagamos las cosas bien, las probabilidades de que las cosas salgan mal son muy altas. Y por eso tenemos que aprender a reconocerla y tratarla de forma adecuada para que eventualmente no tengamos un desenlace fatal, que ya de por sí la probabilidad es alta cuando nos enfrentamos a ella. La disección de la aorta, y en esta revisión que vamos a hablar de disección aórtica, nos vamos a enfocar más de la disección de la aorta torácica. Y hay que diferenciarla de aneurisma de la aorta torácica, porque la disección aórtica es una separación progresiva de las capas de la aorta torácica que se provoca por un sangrado intramural generando un lumen verdadero, que es por donde normalmente circula la sangre, y uno falso, que es por donde diseca el hematoma, que no siempre se comunican entre sí. En cambio, un aneurisma de la aorta torácica es una dilatación permanente y localizada de la aorta de al menos 1.5 veces el diámetro normal, y este diámetro no puedo darles en este momento un número preciso porque depende del nivel de la aorta donde estemos realizando la medición. Aunque es frecuente que los pacientes que tengan aneurismas de la aorta, algunos de ellos, entre más dilatada esté esa aorta, más riesgo tienen de ruptura y disección. No necesariamente toda disección aórtica parte de un aneurisma. Hasta un 16% de las disecciones aórticas fueron precedidas por una dilatación aneurismática de la aorta torácica conocida, y eso habla que el aneurisma no es un único factor de riesgo a tener en cuenta como riesgo de disección aórtica. No es una enfermedad muy frecuente, es cierto, en la población general solo se da de 3 a 4 por 100.000 habitantes por año, aunque esta complicación va aumentando su incidencia a medida que va avanzando la edad. Y vemos cómo llega hasta 30 por 100.000 habitantes por año en pacientes mayores de 65 años. Es una enfermedad ampliamente conocida y se conoce, y su historia data, o por lo menos los primeros registros vienen desde 1760, cuando se describió el primer caso conocido actualmente, seguramente hubieron muchos más previos, por el rey George II de Gran Bretaña, a quien describe uno de sus nobles de una forma muy acertada y muy detallada, cómo hace todo el cuadro clínico de una disección aórtica. La mortalidad es muy alta, depende de la localización de la disección, pero en general para las disecciones aórticas ascendentes, vean que el tiempo es muy importante, y por cada hora que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta que le hacemos el diagnóstico, la mortalidad va aumentando hasta un 2%. Es una patología mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Y la mortalidad varía dependiendo de lo que hagamos con cada paciente, por eso es importante aprender a enfocar muy bien el tratamiento. Es cierto que en este estudio, en este registro que hizo el doctor Hagan en el 2000, tomó un número importante de pacientes con disecciones aórticas, 464 por lo menos en esta gráfica. No solo se dio cuenta que habían, pues obviamente la mortalidad varía dependiendo si era ascendente, descendente, comprometiendo o no el callado y ascendente, y si los operaban o les dejaban solo tratamiento médico, sino que además se demostró que la edad promedio de disecciones aórticas fueron 60 a 65 años. Habitualmente el antecedente más importante, como les mencionaba, no es el aneurisma de aorta, aunque eso es importante. El más frecuente es hipertensión arterial en un 72% de los casos, y la disección más frecuente es la aorta ascendente en un 60% y descendente 40%. La mortalidad varía, es mayor en los pacientes con disección tipo A,
Si estos pacientes son llevados a cirugía, aún así la mortalidad es de un 26%. Y si se llevan solo a tratamiento médico, porque hay muchos pacientes que por sus comorbilidades, por su pronóstico, por su condición, por su estado crítico, no pueden ser llevados a una cirugía, la mortalidad es mayor a la mitad de los pacientes. En cambio, las disecciones tipo B, generalmente los pacientes van a un tratamiento médico y endovascular, la mortalidad para el 2000 era del 10%, y los que por alguna urgencia requirieron un tratamiento quirúrgico fue de un 31%. Ya comienza a vislumbrarse un poco lo que hacemos con las disecciones aórticas, lo que compromete la aorta ascendente, vamos a tender a llevarlos a cirugía, los que comprometen aorta descendente, más tratamiento médico, hipertensión, dolor y tratamiento endovascular. Sin embargo, esa epidemiología del 2000 ya está muy vieja, ya están pasando 20 años para esta época. Y hacia el 2015 el doctor Pope ya miró que, o ya se documentó que la mortalidad comenzó a descender. Es cierto, la edad y la prevalencia mayor en hombres no cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, la mortalidad hospitalaria de la disección aórtica ascendente se redujo de un 31 a un 22%. La mortalidad quirúrgica por la mejoría en la técnica y por la mejor elección de pacientes mejoró de un 25 a un 18%. Y si bien es cierto que la presentación clínica no cambia a lo largo del tiempo, en general sí hubo una predisposición o una mayor prevalencia a la elección de disección a la elección de angiotac de aorta torácica como imagen de elección en disecciones aórticas. Los procedimientos quirúrgicos para la disección tipo A y los endovasculares se han perfeccionado y son más eficaces y seguros, y vean cómo la mortalidad ha bajado a lo largo del tiempo. Eh, Vean, por ejemplo, que la mortalidad intrahospitalaria para los pacientes con disección tipo A que van a una cirugía es mucho menor que la mortalidad para un paciente que queda en tratamiento médico, y por eso es importante detectarlos e intentar proponerlos como candidatos quirúrgicos una vez tengamos la posibilidad. No hay mucha información del tratamiento híbrido y el tratamiento endovascular no parece la mejor elección. En la disección tipo B, el tratamiento ideal es tanto médico como endovascular. El tratamiento quirúrgico que personalmente creo que fue que estos pacientes solamente estaban más críticos y tuvieron que llevar a un procedimiento quirúrgico abierto, de una mortalidad mucho más alta, algo esperable para un paciente más críticamente enfermo. Todos los diámetros de la aorta normal, como les mencionaba al principio de esta charla, dependen donde hagamos la medición. Puede ser en la aorta ascendente, en el callado o en la aorta descendente. Y no solo depende de en dónde nos localicemos, sino que además depende del tipo de imagen que estemos utilizando, en donde hay eco o mediciones también por resonancia magnética. Y vean que pueden variar, en donde a nivel de los senos de Valsalva, en mujeres el diámetro de 3 a 3.6 centímetros puede considerarse normal. En cambio, por eco, en cambio, en resonancia magnética, un diámetro hasta 2.8 centímetros se considera normal. Y así para el resto de segmentos de la aorta, los diámetros varían, pero el grueso, digamos, de diámetros en general es de 2 a 3 centímetros, lo que se permite en estos pacientes, o lo que uno de pronto en la práctica de urgencias necesita mirar propiamente dicho. Hay una predisposición nuevamente mayor a hombres que mujeres. Y a medida que van pasando los años, se va perdiendo esa capacidad elástica de la aorta y tiende un poco a aumentar de diámetro. Según la ley de Laplace, entonces la tensión es igual a la presión por el radio. Entonces, a medida que va aumentando la presión, va a llegar a un punto en donde el radio es el máximo, se aumenta exponencialmente la presión, se aumenta exponencialmente la tensión, y esto hace que finalmente termine cediendo la aorta, rompiéndose o disecando, lo cual digamos que es lo que una de las características de la disección aórtica, un aumento de la presión que termina generando una ruptura, y por eso los pacientes quizá más frecuentes con factores de riesgo son los pacientes con hipertensión arterial, y obviamente los pacientes con aneurisma, porque ya están probablemente en unos diámetros máximos. Hay unos mecanismos de disección aórtica, y este es el momento de hablar de la fisiopatología. Digamos que hay una fisiopatología algo extensa, pero vamos a resumirla un poco para poder entender el resto de la charla.
Y hay una disección aórtica clásica en donde se forma una laceración o digamos así un desgarro a nivel de la íntima de esa aorta y por ahí se forma una falsa luz. Esa falsa luz tiende a disecar a nivel distal o proximal y a nivel distal y proximal compromete y ocluye ciertas arterias y ciertas ramas de la aorta tan importantes como por ejemplo la carótida, tan importantes como las arterias renales. Al hacer eso, inclusive si migra más o si seca más proximalmente, puede haber un síndrome coronario agudo por obliteración de las arterias coronarias o una destrucción de la integridad de la válvula aórtica, generando insuficiencia aórtica. Y la mayoría de esas disecciones son este tipo, la disección clásica. Se forma entonces un desgarro y por ahí diseca el hematoma. Sin embargo, no siempre hay una comunicación entre la verdadera luz y la falsa luz. Verdadera luz, falsa luz. No la hay y ocasionalmente se forma una disección sin comunicación con la verdadera luz. Esos son los hematomas intramurales y hacen parte del 6% de las disecciones aórticas. Y algunos pacientes, generalmente los fumadores, los ancianos, los pacientes que tienen aterosclerosis, esos pacientes generan placas ateromatosas que finalmente cuando son severas se ulceran y por allí comienza a disecar un hematoma. Esta disección aórtica se considera la úlcera aórtica perforante, hace parte del 11% de las disecciones aórticas. En general, la supervivencia a un año son peores en la disección clásica y en la disección clásica es la más frecuente o su forma más frecuente de la disección ascendente o en la aorta ascendente. En cambio, los hematomas intramurales y la úlcera aórtica perforante solo o es de predominio en la aorta descendente, sin excluir que hayan presentaciones lógicamente en la aorta ascendente. Y por eso debemos clasificar la disección aórtica porque como se habrán dado cuenta hay una frecuencia, dependiendo de dónde esté, tenemos que indicar una cirugía o tratamiento médico y eventualmente disección aórtica, tratamiento médico y eventualmente pues tenemos que definir si este paciente finalmente lo vamos a hallar en un tratamiento endovascular o médico. Por eso, a principios o a mitades del siglo pasado, apareció una clasificación que es la de Beckey, donde nos hablaba el doctor de Beckey la clasificación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es aquella disección que compromete la aorta ascendente y que se propaga al arco. Y esa es la ventaja de la clasificación de Beckey, que nos hablaba de hacia dónde se propagaba la disección. Entonces, en esta gráfica que vemos en el centro, esta sería la disección de Beckey 1, una disección ascendente que propaga hacia el arco y quizá hacia la aorta descendente. La disección tipo 2 es un desgarro confinado a la aorta ascendente. Importante, a el TBK 1 y 2 podrían eventualmente migrar también hacia el pericardio, hacia un taponamiento cardíaco, migrar hacia la válvula aórtica, desconfigurar la anatomía de las válvulas aórticas, generar una insuficiencia aórtica severa, o ocluir algunas arterias coronarias y generar un síndrome coronario agudo. Luego está el desgarro, la aorta descendente, que como ya sabemos tiene más un tratamiento médico o endovascular. La clasificación de Stanford, que es la que hoy en día utilizan las guías de tratamiento de los síndromes aórticos agudos, nos habla simplemente que hay disecciones que comprometen la aorta ascendente, que será la Stanford A, y disecciones que comprometen la aorta descendente, la Stanford B. También una clasificación en función del tiempo, en donde tenemos aguda, subaguda y crónica. Y está la guía de cuidado crítico colombiano, que también nos habla de una clasificación hiperaguda, que también me parece también muy plausible y completamente válida. Entonces la hiperaguda es menos de 24 horas, la aguda es todo paciente que tenga una disección de menos de 14 días, la subaguda 15 a 90 días, la crónica mayor a 90 días. Hay factores de riesgo para disección aórtica y en general son los que vemos en la tabla de la izquierda, que sean hombres, que tengan más de 65 años de edad, que tengan hipertensión arterial, que sean fumadores, aneurismas o enfermedades congénitas, en general enfermedades del colágeno, como el síndrome de Marfan, como el síndrome de Dietz-Lois o como el síndrome de Ehlers-Danlos. Inclusive la válvula aórtica bicúspide se ha asociado con disecciones aórticas y están nuevamente las enfermedades inflamatorias de la aorta, como la aortitis, como la arteritis de células gigantes, como la arteritis de Takayasu y el lupus eritematoso sistémico. Recuerden siempre que es más frecuente en hombres que mujeres, la relación es 1 a 2, mujer-hombre,
Y es importante, a pesar de que es más frecuente en hombres, tiene un poco más de mortalidad en mujeres, siendo que estas últimas tienden a consultar un poco más tardíamente según la estadística. Y en general los hombres se asocian más a disecciones iatrogénicas. Bueno, no necesariamente son los únicos, pero tienden a tener una tendencia más a hacer disecciones iatrogénicas a mayor edad. Se va dilatando más la aorta, aparece más frecuentemente el diagnóstico o el antecedente médico de hipertensión arterial y hay más riesgo de tener aterosclerosis porque tienen más factores de riesgo cardiovascular. En cambio, esos son el clásico paciente anciano y también hay una cierta predisposición a pacientes menores de 20 años, en donde se ve más enfermedades congénitas hereditarias como la enfermedad de Marfan y la aorta bicúspide o la válvula aórtica bicúspide. El tabaquismo es un factor de riesgo de aterosclerosis y la aterosclerosis favorece la aparición de úlceras aórticas perforantes y estas son de predominio en la tipo B. De forma llamativa, la diabetes mellitus, aunque es un factor de riesgo para aterosclerosis, no suele ser un factor de riesgo para disección aórtica. Es cierto que no toda disección aórtica termina o partió a raíz de un aneurisma de la aorta y no todo aneurisma de la aorta va a disecar. Vean que esto depende mucho del diámetro de la aorta, en donde si su aorta mide 4 a 5 centímetros, el riesgo anual de tener un síndrome aórtico agudo es de solo un 1.5%. En cambio, si aumenta solo un centímetro, ya aumenta al 2.5%, pero si ya el diámetro es mayor a 6 centímetros, el riesgo de tener una complicación o un síndrome aórtico agudo ya aumenta demasiado, 3 al 30%. Pero no todas las disecciones, no todos los aneurismas terminan en una disección y solo un 62% de las disecciones aórticas ascendentes se presentan en diámetros mayores a 5.5 centímetros. Si usted coge el punto de corte mayor a 5 centímetros, 40%. No es el único parámetro a tener en cuenta para juzgar a alguien si tiene disección aórtica o no. La presentación clínica es muy bien conocida, es un paciente habitualmente entre 60 a 70 años o más joven y con antecedente de enfermedad de colágeno conocida. Generalmente presentan dolores torácicos de inicio abrupto y que califican como un dolor tipo desgarro transfixiante y que habitualmente lo describen como migratorio, arranca en la región precordial y migra hacia la región posterior. Habitualmente puede ser un dolor abdominal y toracolumbar, o sea, un dolor toracolumbar que migra hacia abdominal. Generalmente esos dolores son más de disecciones aórticas descendentes. Y inclusive pacientes que se pueden presentar con episodios sincopales, el 6%. Hay factores de riesgo cardiovascular habitualmente que hablan de la presentación más probable de una úlcera aórtica perforante. El examen físico, si bien es cierto que siempre nos han descrito pulsos asimétricos, hipertensión arterial o un déficit neurológico variable dependiendo si hay compromiso de ramas aórticas tipo cartídeas o no, e inclusive en soproinsuficiencia aórtica, esta no es la regla, inclusive usted puede encontrar pacientes hipotensos o normotensos y no debe confiarse en un paciente que no tenga disección aórtica si no hay diferencias significativas en la presión arterial. Los paraclínicos que clásicamente también siempre nos describen como una radiografía con un ensanchamiento mediastinal o alteración del contorno de la aorta, puede ser normal hasta en 12% de los casos. Eso es un número prohibitivamente alto y uno no debería basarse únicamente en la radiografía de tórax normal como único parámetro para descartar una disección aórtica si está sospechando fuertemente una disección aórtica. Los electrocardiogramas inclusive pueden tener supradesnivel del ST, pero suele ser normal hasta en un 31% de los casos y por eso no puede utilizarse para descartar el diagnóstico. A propósito de ensanchamiento mediastinal, recuerde que usted toma la medida a nivel de la carina hacia ambos lados del mediastino. Si es mayor a 8 centímetros, habla de que el mediastino está ensanchado. La clínica es bastante entonces inespecífica. Y si tenemos esta mezcla, que es una mezcla realmente peligrosa, una clínica inespecífica con una enfermedad que es poco frecuente, a la cual no estamos familiarizados, con un diagnóstico probablemente tardío y que ha recibido tratamientos para síndromes coronarios agudos o tromboembolismo pulmonar, eso probablemente es lo que más aumenta la mortalidad en estos pacientes. Entonces, en la presentación clínica hoy en día ya tenemos varias cosas que sí sabemos, y es que la gran mayoría de los pacientes sí se presentan con dolor torácico precordial, que refieren como el más intenso de sus vidas. Sin embargo,
La presentación de disección aórtica tipo B no es un dolor precordial, es un dolor lumbar irradiado a abdomen. Y hasta un 25% de los pacientes se presentan con tensiones arteriales menores a 100 milímetros de mercurio. El síncope, que ocasionalmente las personas no suelen asociar a una disección aórtica, no es una presentación tan imposible, se presenta en el 6% de los casos. Vean esta tabla de la derecha tomada del estudio del Dr. Pop en el 2015, en donde él nos habla que la hipertensión hoy día se ha vuelto mucho más frecuente en nuestros pacientes con disección aórtica, tienen antecedentes de aterosclerosis y solo el 20% tenían antecedentes de un aneurisma de la aorta conocido. Generalmente la presentación puede ser inclusive un 5-6%, en general es dolor torácico anterior y desgarrante. Y solo el 63% de los pacientes se presentaron con hipertensión arterial, el resto normotensos o inclusive hipotensos, por lo cual no deberíamos basarnos únicamente en este diagnóstico. Algunas revisiones proponen palparles el pulso, dar si algunos asimétricos no. Pues bien, solo el 24% de los pacientes hacen pulsos asimétricos y si nuestra sospecha es fuerte, no podemos basarnos solo en ese hallazgo para realizar o para descartar el diagnóstico. En general, las personas casi siempre terminan pidiéndole un angiotac y es el estudio generalmente de elección en urgencias. ¿Hay biomarcadores para la disección aórtica? Sí, hay inclusive puntajes que nos hablan de utilizar el dímero D y la radiografía torácica y la presentación clínica, pero en general el dímero D es el que más le aporta a esas clasificaciones. Sin embargo, hay que mencionar que el dímero D tiene muy buena sensibilidad y tiene por especificidad el 97% de sensibilidad, especificidad 56%, pero siempre hay que saber que en los pacientes con hematomas intramurales y úlcera aórtica penetrante, el dímero D inclusive puede ser negativo. Si usted tiene una sospecha intermedia o alta, ya veremos cómo clasificar esa sospecha, diagnóstica pretest, no confíe en el dímero D. Es solo si usted no está pensando en una disección aórtica, con el dímero D puede terminar de descartarla. Otros biomarcadores como la troponinina I, las interleuquinas y otros marcadores, inclusive la calponina, son poco específicos y su interpretación clínica actualmente es incierta. No podemos determinar, no están estandarizados, se requieren mucho más estudios en cuanto a biomarcadores. Entonces, para continuar con disección aórtica, hay que familiarizarnos un poco con su anatomía. Tenemos una aorta descendente, tenemos un callado aórtico que va en la aorta descendente inmediatamente desde la arteria subclavia izquierda, pues hacia la aorta abdominal. El callado aórtico desde la arteria innominada, inmediatamente después de la emergencia, hasta la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente desde el plano valvular de la válvula aórtica hasta la emergencia de la arteria innominada derecha. La aorta ascendente se subdivide en la raíz aórtica. Después del plano valvular hay una ligera dilatación fisiológica de esa aorta ascendente y que termina uniéndose a través de la unión sinotubular a la porción tubular de la aorta ascendente que nos comunica finalmente hacia el callado aórtico. La mayoría de las disecciones aórticas se forman en la porción ascendente de la aorta, más exactamente a pocos milímetros del plano valvular, y por eso el ecocardiograma transesofágico e inclusive transtorácico nos pueden ayudar en urgencias. Recordar siempre que esta transición de la forma sinotubular a la forma tubular tiene una forma de cintura, ya que la pérdida de la misma se correlaciona con síndromes aórticos agudos. Y es importante que a pesar de que los libros nos describen esta aorta como un callado vertical que hace un giro en forma de C hacia abajo, en realidad los estudios anatómicos nos han demostrado que la aorta no es ni vertical y es mucho menos circular, sino que es más bien oblongo y con un sentido hacia posterior, lo cual dificulta la toma de medidas del diámetro cuando les hacemos imágenes. ¿Qué tipos de imágenes podemos realizarles? En urgencias, ¿qué tenemos a la mano? Tenemos ecocardiograma, tenemos la radiografía tórax, tenemos electrocardiograma, tenemos un ecocardiograma transtorácico. Podemos llamar a veces a cardiología que nos haga un ecocardiograma transesofágico. Tenemos el angiotac de tórax e inclusive muchos hospitales que tienen resonancia magnética. Pero hay que saber utilizar cada una de estas herramientas, saber los pros y los contras para saber realmente en qué momento avanzar en más imágenes o ya quedarnos con ellos. Entonces, el ecocardiograma transtorácico en esta imagen, en esta ventana, que sería en un protocolo Focus, una ventana paraesternal eje largo, donde ustedes ven el tracto de salida del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, y vean aquí cómo se ve el flap de la disección.
Pero el ecocardiograma transtorácico solo permite ver 4 a 8 milímetros más allá de la unión sinotubular y es por eso que no podemos utilizarlo como única herramienta para descartarlo. Pero si ustedes se dan cuenta, si nos sirve para algo y nos sirve para diagnósticos diferenciales y para descartar las complicaciones de la disección aórtica más temidas. Bueno, aparte de la ruptura, que eso no lo podremos ver aquí, salvo que veamos un derrame pleural, pero aquí podríamos ver el taponamiento cardíaco por una disección que diseca hacia el pericardio y los signos de taponamiento respectivos o una insuficiencia de la válvula aórtica aguda. Además, también nos permitiría ver trastornos de contractilidad que nos hablarían de alguna oclusión de arteria coronaria y, ¿por qué no?, el diagnóstico diferencial de un infarto de miocardio con o sin elevación del ST. Es útil generalmente en pacientes que tienen un choque porque esos pacientes es muy difícil llevarlos a una sala de, de radiología, hacerles un TAC y mucho menos hacer una resonancia magnética que puede tomar mucho tiempo y le puede costar la vida al paciente. Es importante que por todas las limitaciones que mencionamos, la sensibilidad es baja del 59 al 83%, aunque tiene una especificidad muy buena. Es decir, si usted ve la disección, tiene una disección. Si no la ve, no puede descartarla. Depende de muchas variables, el equipo, la ventana y el operador. Si usted no tiene mucha experiencia, tenga cuidado porque se le pueden pasar disecciones. Pero si usted de pronto tiene mucha experiencia y tiene un equipo que no tiene la mejor resolución del mundo, pues también se le pueden pasar disecciones. Es útil para el paciente inestable, pero nos permite descartar las complicaciones que pueden complicar la vida de un paciente. En esta disección aórtica podemos ver la verdadera luz en la aorta descendente y la falsa luz de esa misma aorta descendente. No hay insuficiencia valvular, no hay derrame pericárdico y tiene una mala contractilidad por un mal EPSS. Este ecocardiograma transesofágico es una herramienta casi que podría ser casi el gol estándar, sin embargo tiene sus desventajas. El ecocardiograma transesofágico, ¿para qué nos sirve? Es una imagen ideal, nos permite observar también la insuficiencia aórtica. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo se ve el falso lumen, el área de desgarramiento, la desconfiguración del plano valvular. Vean aquí abajo yo les puse la gráfica que es lo que estamos viendo en este ecocardiograma transesofágico. El ecocardiógrafo, el cardiólogo que lo está realizando, utiliza una ventana de menos 120 a menos 140 grados y con eso podemos ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces vean, por ejemplo, aquí que abre el doble, sale y aparece la insuficiencia aórtica. Eso es gravísimo. Los pacientes generalmente no se presentan con los hallazgos clásicos de disociación de las presiones arteriales, del soplo de Austin Flint, que los pulsos saltones, que la danza carótida. No, los pacientes con insuficiencia aórtica aguda se presentan como un choque cardiogénico con el edema pulmonar que es refractario a todo tratamiento. Pueden o no tener soplo, porque depende también del flujo que pase por esa aorta. Pero en general, el ecocardiómetro esofágico sí nos permite de pronto observar un poco mejor la aorta, nos permite inclusive detectar compromiso de algunas de sus ramas. Sin embargo, tiene algunos puntos ciegos que hace que de pronto no sea el estudio de elección. Permite conocer el compromiso de las ramas y plantear el abordaje quirúrgico con una sensibilidad del 99% muy buena para descartarlo de pronto en algunos estudios. Y permite precisamente detectar sus complicaciones. Sin embargo, tiene sus desventajas, como por ejemplo que usted no debería hacer un ecocardiograma esofágico o solicitarlo sin tener el paciente sedado, porque recuerde que cuando se introduce digamos, el transductor del ecocardiograma transesofágico, eso genera ansiedad, genera molestia, genera dolor, genera taquicardia, genera hipertensión, aumenta la fuerza de sillamiento y puede empeorar la disección aórtica. Requiere un operador entrenado, no todos los hospitales tienen la disponibilidad de un ecocardiograma transesofágico y no está libre de complicaciones como una perforación esofágica, aspiración, laringoespasmo y matemesis. Aunque estas son complicaciones reales de un ecocardiograma transesofágico, son poco frecuentes, menos del 1% de los pacientes tienen complicaciones de este tipo. Y hay contraindicaciones en las patologías esofágicas como varices, disfagia severa, cicatrices esofágicas, divertículos y cáncer de esófago. Pero en general es un estudio muy útil que se nos ofrece como una opción atractiva para el paciente que está críticamente enfermo y no podemos desplazarlo al angiotac de tórax. Aquí hay otras imágenes, por ejemplo, una disección de la aorta ascendente, se observa el flap y la falsa luz y la verdadera luz. Y aquí podemos
por lo menos ver la verdadera luz y la falsa luz que genera un efecto Doppler y permite identificar dónde está. E inclusive se puede observar el trombo a través del ecocardiograma transesofágico con su falsa luz. Permite ver la competencia de las válvulas aórticas. El Doppler color es una buena idea para identificar el sitio del desgarro y determinar las complicaciones asociadas a la disección. Pero en realidad lo que uno termina a estos pacientes idealmente pidiéndoles es un angiotac de la aorta que generalmente debemos extender desde aorta hasta pelvis porque debemos identificar todo el compromiso de disección y todas las ramas que pueden estar comprometidas, que la falsa luz puede disecar hasta las renales y obstruirlas completamente, eso requeriría un tratamiento. Pero es importante saber que se ha convertido, digamos que en el patrón de oro en el servicio de urgencias, tiene una buena sensibilidad, 96%, buena especificidad, 98%. Nos permite detectar el lugar del desgarro, la extensión de la disección, las complicaciones asociadas podrían ayudar a determinarlas y el compromiso de las ramas. Vean aquí cómo podemos observar el callado de la aorta con una falsa luz y una verdadera luz. También el compromiso de sus ramas. Ven aquí como la subclavia y el tronco brachiocefálico, la arteria nominada, también se ve la falsa luz con la verdadera luz y hablaríamos de que hay compromisos pacientes. Si ese paciente la presentación, pues probablemente sería una ACV de pulsos asimétricos. Inclusive se puede observar la disección en distintos planos que nos ayuda mucho a determinar un abordaje quirúrgico, le ayuda al cirujano a determinarlo. Permite lo que son más exacta del sitio de desgarro y disección. Sin embargo, el estudio requiere que el paciente no se mueva, a pesar de que esté críticamente enfermo, y cuando están taquicárdicos requieren cierta sincronía con el ecocardiograma y llevarlo de pronto a una frecuencia ideal para poder detallar mucho mejor la válvula aórtica. Sé que requiere cierta preparación distinta a la de cualquier angiotac. Y obviamente los temas ya relacionados con cualquier TAC contrastado, como la radiación asociada al estudio, la dificultad de traslado de pacientes inestables, el riesgo de nefropatía por medios de contraste, la alergia al medio de contraste, pues obviamente son estudios que limitan o complicaciones que pueden limitar mucho el estudio. Vean, por ejemplo, en estos estudios cómo se observan un hematoma intramural. En este hematoma, luego de estudiar más este paciente, se dieron cuenta que no tenía ningún sitio de desgarro, hematoma intramural. Y vean en un angiotac cómo sí se puede observar mucho mejor la placa aterosclerótica con algo calcificación, cómo diseca a través y comienza a formar una falsa luz en ese callado aórtico. Por eso el angiotac se ha convertido en algo más que un estudio diagnóstico, sino también para determinar un plan de qué vamos a hacer con estos pacientes. Hay otros hallazgos que nos pueden ayudar a determinar la falsa luz con la verdadera luz, aunque en esta presentación yo lo hago parecer algo obvio, no siempre es tan obvio. Muchas veces uno no sabe cuál es la falsa luz y la verdadera luz. Y es importante ese dato para el cirujano. Entonces hay algunos hallazgos que nos pueden permitir identificar mucho mejor la falsa luz, como el signo de la telaraña, en donde podemos ver cómo esa formación de telaraña nos habla de la falsa luz, porque son la disección y distintas membranas que se forman dentro de ella. Inclusive el signo de Mercedes-Benz, que obviamente esas, digamos así, esas adherencias dentro del hematoma nos permiten hablar de la falsa luz. La resonancia magnética en la disección aórtica es un estudio que debería ser el ideal. Algunos podrían decir, pero si tiene una sensibilidad del 95-98% y una excelente especificidad de resonancia magnética de la aorta, sería algo el estándar. Además que vean, nos permite visualizar de forma detallada la pared del vaso y el área de desgarro. Nos permite detallar mucho mejor cuál es la falsa luz. Además que es un estudio dinámico, nos permitiría determinar el grado de insuficiencia aórtica. Sin embargo, la resonancia magnética no es un estudio que esté ampliamente disponible en servicios de urgencias. Y recuerde que un paciente con una resonancia se tarda muchos minutos y usted no puede meter un paciente críticamente enfermo, multisoportado, a un estudio tan demorado. Y además que el componente magnético no es compatible con la mayoría de los equipos que tenemos en urgencias. Es en ese orden de ideas que la resonancia magnética es un estudio que se deja más para el seguimiento de las disecciones aórticas y por ende no es un estudio que se utilice mucho en el servicio de urgencias. Pero si usted lo logra hacer porque el paciente está demasiado estable, hay ciertas cosas que deberían informarnos y uno debería buscar en una resonancia magnética. Lo primero es intentar buscar la zona de desgarro. Lo segundo es caracterizar hacia dónde diseca esa disección aórtica y qué ramas se está comprometiendo, qué arterias se está obliterando y determinar la hemodinamia de la disección.
y finalmente la angiografía y la disección es bastante importante. Pero finalmente, reitero, es un estudio que tiene, digamos, el problema que requiere mucha preparación, despegarnos del paciente, no podemos estar tan atentos en el resonador, no es compatible con la mayoría de los dispositivos que soportan los pacientes en urgencias y por eso no es el estudio de elección en el servicio de urgencias. Entonces, ¿qué imagen elegir? Lo cierto es que depende. Si usted tiene un paciente críticamente enfermo y usted le puede hacer un ecocardiograma transtorácico y le encuentra la disección ahí mismo, ya, pues tiene su disección aórtica, estabilícelo, intente hacerle de pronto una imagen confirmatoria, un ecocardiograma transesofágico, para que el cirujano sepa de una vez y lo pase de inmediato a salas de cirugía. Si su paciente está estable, usted tiene una sospecha de disección aórtica, yo casi siempre prefiero hacerles un ecocardiograma transtorácico mientras lo preparan, mientras nos avisan en salas de cirugía, mientras se avisan en salas de radiología para pasar una angiotac multicorte que recuerden debe ir desde válvula, desde protocolo aorta, torácica y abdominal. Y si el paciente está estable, pues lo llevamos a un angiotac de aorta torácica y abdominal. En el seguimiento sí es mejor la resonancia magnética. Todos estos estudios combinados tienen una excelente sensibilidad y una excelente especificidad. Entonces, ¿qué hacemos? Un paciente con dolor torácico en quien sospechamos que tiene disección aórtica, ¿cómo lo sospechamos? Son pacientes que tienen factores de riesgo compatibles con disección aórtica o que tienen una presentación que nos activa las alarmas para disección aórtica o que tiene presentaciones de alto riesgo para disección aórtica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya los conocemos. Pacientes con factores de riesgo como enfermedad de Marfan, como enfermedad de Ehlers-Danlos, como por ejemplo que tenga un antecedente en aneurisma de la aorta torácica ya conocida, que tenga un antecedente en una válvula bicúspide aórtica, son antecedentes que ya están muy conocidos o inclusive la manipulación aórtica reciente. Asociado o sí con o sin presentaciones de alto riesgo, por ejemplo, el paciente que nos llega con dolor torácico desgarrante, yo creo que esto es lo que a uno le activa las alarmas, el paciente que llega con dolor torácico desgarrante, irradiado a espalda, que generalmente llega hipertenso, normotenso, choqueado, con soplo o no insuficiencia aórtica. Pero que en general es un dolor que es abrupto, severo y desgarrante, esa es la presentación que más nos activa las alarmas y que tenga una presentación de alto riesgo, que tenga, por ejemplo, déficit de pulso, que tenga hipertensión arterial o que tenga un déficit neurológico precedido por un dolor torácico, además de un soplo probablemente o la presentación compatible con una insuficiencia aórtica aguda. Si tiene uno de esos tres, riesgo, síntomas o presentación clínica, o uno de esos riesgos nada más, uno de esos factores nada más, es un paciente de bajo riesgo e inclusive con un dímero podríamos descartarlo, pero en general lo que se recomienda es hacerle un tipo de imagen para poderlo descartar. Si tiene dos o tres presentaciones de las que acabamos de mencionar, esos pacientes tienen un riesgo intermedio o alto, riesgo intermedio. Nos habla de pronto más bien de que tenga alguna presentación de estas dos o que tenga dos o más para alto riesgo. Y en ese caso nosotros pensaríamos que ese paciente tiene una baja probabilidad una probabilidad intermedia o alta para disección aórtica. Siempre debemos hacer a todo paciente con dolor torácico, como lo verán en algunas de las charlas que están en el canal, siempre debemos hacer un electrocardiograma, siempre idealmente una radiografía tórax preferiblemente portátil, y si nos llenamos de razones y el paciente está estable, debemos llevarlo al angiotac y hacer un eco transtorácico con urgencia si lo tenemos a la mano. Si no está estable, el ecocardiograma transtorácico buscando complicaciones y preferente un ecocardiograma transesofágico para terminar el tratamiento urgente, emergente o tratamiento médico propiamente dicho. Después de haber estudiado al paciente, ya nos lanzamos un poco más hacia el tratamiento y hay que hablar de unos principios básicos y es que las guías internacionales adoptan la clasificación y en especial la de Escardio, la clasificación de Stanford. La más, digamos que es más importante determinar la hemodinamia de la disección, hacia dónde está disecando, es más importante que buscar obsesivamente el sitio del desgarro y hay que tener claros los tipos de complicaciones de la disección aórtica de la aorta torácica, en especial la ruptura, porque estos pacientes recuerden que el tórax puede almacenar hasta 5 litros de sangre, o sea, pueden tener la volemia en el tórax y se van a desangrar, aunque estos muchas veces no llegan al servicio, no alcanzan a llegar al servicio de urgencias. El taponamiento cardíaco, la insuficiencia valvular aguda, que nuevamente no me cansaré de repetirles que la insuficiencia aórtica de la válvula aórtica aguda no es la que ustedes suelen conocer.
Y si ustedes son juiciosos, conocen la insuficiencia aórtica de la válvula aórtica, la clásica, ¿no? Con el síndrome de la danza carotidia, del pulso saltón, con el soplo Austin-Flint, con el soplo diastólico. Esos son para insuficiencias aórticas crónicas. El paciente con insuficiencia aórtica aguda generalmente no tolera el aumento del volumen telediastólico de forma tan abrupta, aumenta retrógradamente sus presiones en cavidades izquierdas y termina siendo un edema pulmonar. Y finalmente el síndrome de malperfusión distal, que está dado por el compromiso de las ramas de la aorta. Digamos que no hay un tratamiento, los tratamientos no tienen como estudios grandes, aleatorizados, doble ciego, pero lo cierto es que tenemos las tendencias mundiales de los últimos años. La tendencia en los últimos años es que en las disecciones aórticas tipo A, la mayoría de los pacientes, el grueso, terminan cada vez más siendo llevados a cirugías emergentes, muchos menos a tratamientos médicos. Pero estos generalmente no es que lo hagan al azar, sino que generalmente no son candidatos quirúrgicos y eso ha logrado disminuir la mortalidad. La disección aórtica tipo B, en general, el tratamiento médico ha sido la norma, aunque ha sido un poco ya híbrido tratamiento médico con el manejo endovascular, quedando un poco más rezagado el tratamiento quirúrgico, que ya hoy en día es algo raro y se reserva más para casos extraordinarios. Entonces, nuevamente tenemos un paciente con presentaciones de alto riesgo, bien sean los factores de alto riesgo, presentación de alto riesgo clínica o síntomas de alto riesgo o hallazgos en la historia clínica de alto riesgo. Y estoy repitiéndoles nuevamente ese cuadro porque es supremamente importante. Si el paciente no tiene ninguno, es bajo riesgo, le hacemos un diagnóstico. Si es negativo, se acabó el enfoque, no tiene disección aórtica. Si tiene un factor de riesgo de estos tres y dolor torácico, o alguna de estas presentaciones, pero esperar el dolor torácico y alguna de estos factores o estas presentaciones de alto riesgo, ese paciente tiene un riesgo intermedio, y si el paciente tiene dos o más de estas presentaciones, tiene un riesgo alto. Y eso nos lleva a determinar el tipo de imagen. Pero tenemos que partir de si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Si el paciente está inestable, hágale el ecocardiograma transtorácico si logra identificarlo bien. Si no logra identificarlo, hágale un ecocardiograma transesofágico o intente estabilizar al paciente para intentar llevarlo a un angiotac, lo cual es demasiado arriesgado. Pero en especial estos pacientes terminan yendo a un ecocardiograma transesofágico, están intubados, deben estar sedados y buscar la disección aórtica. Si usted a pesar de eso persiste con la sospecha, busque algún otro tipo de imagen, no se quede solo con una sola imagen descartando disección aórtica si usted tiene una alta sospecha. En cambio, si el paciente está estable, tenemos que partir si tiene un bajo riesgo, una baja probabilidad, usted le puede hacer un dímero D. Personalmente prefiero hacerle una imagen. Recuerden que el hematoma intramural puede hacer dímeros negativos y por eso, si este paciente tiene bajo riesgo, yo prefiero hacerle una imagen. Si es bajo riesgo, recuerde, usted le puede hacer un ecocardiograma torácico con una radiografía tórax, pero en general terminan haciéndole un TAC y descartando o confirmando la disección aórtica. Si el paciente está estable, tiene un alto riesgo, depende si el paciente usted cree que se le va a complicar, hágale primero el ecocardiograma torácico, descarte las complicaciones, si la descarta le da tiempo para que le haga un angioTAC de la aorta torácica. En general, los pacientes requieren pues su tratamiento integral. Los biomarcadores deberían siempre ser considerados, pero no es la norma. Cuidado, los hematomas intramurales pueden dar un dímero de negativo, pero solo hacen parte del 6% de las disecciones. Sin embargo, si a usted se le pasa una de esas disecciones, puede el paciente terminar muy mal. Y bueno, ya las recomendaciones que nos da, digamos que las cardio habitualmente hablan más del dímero E, que ya lo hablamos, los pacientes de alto riesgo, el dímero D no es una opción si tiene riesgo intermedio o alto. Y el ecocardio transtorácico es una buena imagen para descartar complicaciones, por eso siempre vele por hacer un ecocardiograma en el servicio de urgencias y comience a practicar todos los días con ese ecocardiograma. Pacientes estables pueden ir a cualquier tipo de imagen, preferiblemente angioTAC, resonancia si le da el tiempo de ecocardiograma transesofágico con un paciente estable. No es la idea, digamos que la tráquea no permite, genera un punto ciego que no permite que se pueda ver en su extensión, máxima extensión la aorta, y esto le baja a una recomendación tipo 2A. Si la imagen es negativa, usted persiste con la sospecha, está autorizado a hacer una segunda imagen, recomendación 1C. La radiografía de tórax, si usted tiene un bajo riesgo, no tiene factores de riesgo ni presentas de alto riesgo, ni síntomas de alto riesgo, una radiografía de tórax normal podría descartar un síndrome aórtico agudo. Y en caso de una disección aórtica tipo B, puede ser tratada médicamente siempre y cuando el paciente esté estable. La disección aórtica tipo A, la regla es que estos pacientes le hagamos una interconsulta urgente al servicio de cirugía cardiovascular
porque la mortalidad, si es la primera elección, habitualmente reduce la mortalidad. El 50% de la mortalidad o de hecho el 67% del 2000, ahorita ya ha bajado un poco la mortalidad, se da para los pacientes que ustedes los dejan solo con tratamiento médico. La mortalidad quirúrgica ha disminuido un 25, inclusive hasta un 19%. El tratamiento quirúrgico mejora la mortalidad inclusive 90% si usted no les hace nada, hasta un 30% si lo opera. La edad per se no es una contraindicación para cirugía, en donde los pacientes que tienen más de 70, 75 años de edad, la mortalidad y la calidad de vida se mejoran mucho, de un 55 a un 37%. Inclusive los pacientes que llegan en coma y estado neurológico pues, muy crítico y llevan menos de 5 horas de los síntomas podrían ser pasados de forma emergente a una cirugía. Las cirugías han evolucionado mucho desde 1982, en donde les ponían un tubo en el callado. Y con esta gráfica no quiero hacer los expertos en cirugía cardiovascular, ni me faltaba, pero realmente esta charla también es importante que conozcan qué se les hace y cómo ha avanzado de pronto nuestro conocimiento y abordaje quirúrgico, en donde hace unos 30, 40 años solo se podía de pronto, nos limitamos a hacer reparaciones del callado de pronto y dejamos la aorta ascendente descubierta, pero a medida que han pasado los años han aparecido técnicas, inclusive la técnica en trompa de elefante, que compromete también o que intenta reparar aorta ascendente, callado y descendente con reimplantación de las ramas. Esta es la técnica de la trompa de elefante. Pero hay muchas técnicas, depende el tipo de complicación, depende la experiencia del centro. Lo importante es pasar a estos pacientes a salas de cirugía lo más pronto posible. En la disección aórtica tipo B tenemos que saber que el curso es mucho más benigno, el tratamiento suele ser médico dirigido a control del dolor, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Los pacientes sin complicaciones habitualmente la mortalidad suele ser bajas y la reparación mejora los desenlaces a largo plazo con una progresión de la enfermedad de 6.9% en tratamiento endovascular versus 18% en tratamiento médico. Si el paciente persiste con dolor a pesar del manejo del dolor, tratamiento de hipertensión, tratamiento de la frecuencia cardíaca, o persiste hipertenso a pesar de todos nuestros esfuerzos, con las imágenes seriadas vemos que comienza a expandirse el diámetro de la aorta, o si aparece obviamente una ruptura, hay que hacer una reparación endovascular urgente a estos pacientes y si se benefician de completar ese tratamiento y ya no solo que sea tratamiento médico. Es importante pensar en el abordaje quirúrgico en pacientes con desgarros que son difíciles de abordar endovascularmente, con los desgarros inmediatamente después de la arteria subclavia o los malos lechos femorales y compromiso de un arco aórtico con un ángulo muy agudo. En esos pacientes hay que pensar en llamar más bien rápidamente a cirugía cardiovascular. La guía no nos menciona de unas metas de tratamiento y de pronto dejó de lado el tratamiento médico, pero estamos hablando de nosotros que somos clínicos y abordamos eh, de entrada a estos pacientes y les traigo de pronto la diapositiva de síndromes de emergencia hipertensiva. Les recuerdo que en la recomendación, por lo menos en cuidado crítico, el acta colombiana de cuidado crítico, es que estos pacientes sean llevados también a tratamiento quirúrgico si es disección tipo A, tipo B, tratamiento médico, pero en general con la betabolol recomiendan administrar las dosis, que en esa charla los recomiendo vuelvan a revisarla, llevar una frecuencia menor a 60 y si a pesar de eso la presión arterial es mayor a 120 metros de mercurio, adicionar nitroprusiato de sodio para lograr esa presión arterial. Entonces el tratamiento ya holístico de estos pacientes es controlar los factores de riesgo. Los pacientes con enfermedad de Marfan estarles haciendo seguimientos periódicos de sus diámetros de la aorta. En general controlar la presión arterial de los pacientes con antecedentes de aneurisma, estar vigilando los diámetros de la aorta pues si el paciente tiene indicación. Buscar de pronto excesos o abusos, por ejemplo, a drogas recreacionales tipo cocaína, identificar tempranamente la coartación, hacer cambios del estilo de vida, buscar de pronto un tratamiento médico a estos pacientes para que evite la progresión del aneurisma en la aorta, aunque es bastante controvertido, pero en general a estar haciendo el seguimiento de estos pacientes y ante una disección, pensar en tratamiento quirúrgico y médico, paciente con disección tipo A y tratamiento médico endovascular, disección tipo B. En conclusión, la disección aórtica es una patología muy infrecuente, pero es letal, una complicación, una combinación que no es muy agradable. El reconocimiento temprano disminuye la mortalidad, por eso espero que de pronto en esta charla hayan aprendido por lo menos a reconocer ese paciente típico de disección aórtica.
Hay que elegir los paraclínicos e imágenes de una forma eficiente para que el diagnóstico sea oportuno y con el menor riesgo para estos pacientes, evitando traslados innecesarios. El tratamiento de la disección aórtica tipo A es quirúrgico en principio y en principio el tratamiento de la disección aórtica tipo B está determinado por sus complicaciones. Esta fue una charla dirigida a los internos, estudiantes, residentes y médicos de urgencias del Hospital Militar Central. No es una guía de tratamiento, no es un estándar de calidad, es solo material de formación. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Espero verlos pronto. Gracias.